descubre cómo un accidente inesperado en la boda transformó relaciones y reveló secretos ocultos. En el corazón de un vibrante pueblo hispano, con calles empedradas que hablaban de historia y resistencia, Valentina se preparaba para el día más importante de su vida. La plaza principal, adornada con coloridos banderines y flores frescas, vibraba con risas y melodías tradicionales. El aire estaba impregnado del aroma de tamales, pozole y dulces típicos, creando una atmósfera de pura alegría. Todos esperaban ansiosos el momento en que Valentina, la joven trabajadora y humilde de la que todos estaban tan orgullosos, se uniera en matrimonio con su querido Carlos. La ceremonia comenzó, y con cada paso que daba Valentina hacia el altar, su corazón latía con fuerza, lleno de amor y esperanza. Los abuelos, con lágrimas en los ojos, recordaban sus sacrificios y cómo su hija había crecido para convertirse en un símbolo de superación. La música resonaba en cada rincón, y los bailarines se movían al son de las tradiciones que unían a toda la comunidad. Pero, de repente, el ambiente alegre fue interrumpido por un grito ahogado. Alberto, no, fue lo último que se escuchó antes que el primo de Valentina, en un intento de hacer una broma, tropezara y cayera estrepitosamente sobre una antigua jarra. La jarra, un tesoro familiar, se hizo añicos en el suelo, dejando al descubierto secretos guardados por generaciones. Un murmullo recorrió la multitud, las sonrisas se congelaron y las miradas se entrelazaron en un mar de confusión. Las risas se tornaron en murmullos inquietos mientras los rostros de los asistentes reflejaban tensión. Valentina, electrizada por la mezcla de emociones, sintió cómo se le encogía el corazón. ¿Qué secretos habían quedado enterrados en aquel artefacto descompuesto? Sabía que había más de lo que parecía. En medio de la incertidumbre, su deseo de proteger a su familia chocaba con su necesidad de enfrentar lo que había quedado oculto. Las viejas rencillas comenzaron a aflorar, revelando heridas abiertas que parecían haberse cicatrizado, pero que en realidad nunca sanaron. Las viejas disputas familiares empezaron a salir a la luz, creando una atmósfera pesada. Valentina sintió como la presión del momento aumentaba. Tuvo que decidir, defender a su familia a costa de la verdad o buscar justicia y esperanza en un futuro más claro. La sala se llenó de murmullos mientras la tía de Valentina, una figura de respeto en la familia, se movía incómoda, tratando de esconder la verdad. Valentina sabía que debía confrontarla. La comunidad observaba, con sus corazones latiendo al unísono, preguntándose qué haría ella. En ese instante, el peso de la historia se posaba sobre sus hombros, la responsabilidad de romper con el silencio. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valentina miró a su alrededor, sintiendo el peso de las miradas esperanzadas de su pueblo sobre ella. La sala estaba llena de un dolor colectivo, una mezcla de arrepentimiento y anhelo. A medida que el suspenso crecía, un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. La multitud contenía la respiración, expectante, mientras la joven preparaba sus palabras, lista para abrir la caja de Pandora que podría cambiarlo todo. Pero el tiempo parecía detenerse, y la pregunta quedaba en el aire: ¿qué decisión tomaría y cómo cambiaría su vida y la de su comunidad tras este estruendo revelador? Valentina sintió el sudor frío resbalando por su frente, mientras su corazón tamborileaba en su pecho. En un instante, la plaza que había sido el escenario de su felicidad se convirtió en un lugar cargado de tensión. No solo se trataba de su boda, sino de su historia familiar, llena de raíces, secretos y rencores. Sus ojos se fijaron en la tía Isabel, cuya mirada evitaba la suya, como si llevara sobre sus hombros una carga demasiado pesada. La comunidad se mantenía en un silencio tenso. Cada rostro reflejaba su propia historia, sus propios secretos, ansiosos por ser liberados o, tal vez, reprimidos una vez más. Valentina limpió su garganta, proyectando la voz por encima del murmullo que reverberaba en la sala. Tía Isabel, sé que esta jarra guardaba algo importante, comenzó, sintiendo como el aire se hacía denso alrededor de ella. Es hora de que hablemos. Un escalofrío recorrió la sala. La tía Isabel se tensó, sus manos temblaban delicadamente. Valentina vio como una lágrima caía por su mejilla.
Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente la tía tomó aire profundamente. Valentina, hay cosas en nuestra familia que nunca se debieron ocultar. Pero también temí que la verdad fuera demasiado pesada para ti. Su voz se quebró, y las palabras parecían un eco de los susurros familiares guardados. A medida que la tía hablaba, Valentina se sintió desgarrada. La jarra rota había liberado más que solo secretos. Había expuesto una red de traiciones y relaciones rotas, implicando a toda su familia. En ese momento, un eco de voces comenzó a levantarse en el fondo. El abuelo Juan, un hombre siempre recto y callado, tomó la palabra con voz temblorosa. Es verdad, Valentina. Hay historias que han permanecido en silencio, y no solo por temor sino también por amor. Las palabras del abuelo resonaron como un trueno en la comunidad. El amor y el temor entrelazados en una danza tensa a lo largo de los años. Valentina sintió que la impotencia la invadía. Mientras se retorcían sus entrañas, la multitud susurraba sobre escenas del pasado, historias de promesas rotas, amores prohibidos y un ancestro que había sido desterrado por decisiones difíciles. Cada nuevo relato que salía, cada trozo de la herencia familiar haciendo eco en sus corazones, revelaba la complejidad de la vida que llevaban, y como todos estaban conectados, pero aún había más que descubrir. Un leve movimiento entre la multitud capturó la atención de Valentina, una figura oscura que ella no había notado antes. Era Laura, su mejor amiga desde la infancia, quien había llegado tarde a la boda por alguna razón desconocida. Sus ojos reflejaban una mezcla de angustia y determinación. Valentina se preguntó qué papel jugaría en esta revelación. Laura, ¿tú también lo sabías?, preguntó Valentina, desesperada por entender. Laura, visiblemente afectada, respiró hondo y se acercó, sutilmente alejando a la multitud que continuaba hablando entre sí. Hay algo que no puedo guardar más. Está relacionado con lo que encontraste en la jarra. Y creo que, aunque duela, debes saberlo. Valentina sintió que su corazón se detenía. La posibilidad de descubrir una verdad que podría derrumbar la imagen de su familia era abrumadora. Y ahí, en esa plaza inundada de secretos, se dio cuenta de que el futuro que había imaginado con Carlos pendía de un hilo. Con un atisbo de determinación, respondió, entonces, cuéntamelo. En ese instante, la plaza pareció cobrar vida nuevamente, pero esta vez, fue el murmullo de la verdad circulando entre ellos lo que la llenaba de incertidumbre. Mientras el viento soplaba suavemente, Valentina se dio cuenta de que cada decisión que tomaran no solo afectaría su vida, sino también la de todos aquellos que la rodeaban. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y las sombras de lo vivido se cernían sobre ella. Porque lo que iba a descubrir cambiaría no solo su perspectiva, sino la historia de su familia para siempre. La luz del sol comenzó a atenuarse y, en el fondo de su mente, una inquietante pregunta se formulaba: ¿estaría dispuesta a sacrificar su felicidad por la verdad? Laura tomó aire, y su rostro, generalmente sereno, estaba marcado por una gravedad abrumadora. Las miradas de todos se centraron en ellas, como un círculo que se cerraba, uniendo sus corazones en un mismo destino incierto. Valentina sintió que la plaza se apretaba a su alrededor. El aire denso parecía atrapar cada palabra que estaba a punto de ser pronunciada. Valentina, lo que descubriste en la jarra, está más unido a nuestra historia de lo que imaginas. La voz de Laura temblaba, llena de una mezcla de compasión y conflicto. Tu abuelo, él no siempre estuvo solo. Nos han ocultado la historia de la niña que fue desterrada. Valentina entrecerró los ojos, confusa. ¿Una niña? En su mente no encajaba ese rompecabezas. El abuelo Juan había sido un pilar de fuerza, un hombre que siempre parecía tener una solución a cualquier problema. Pero sabía de algo tan profundo, tan devastador. Al ver la confusión en el rostro de su amiga, Laura continuó, el abuelo nunca habló de ella, pero yo escuché historias susurradas. Su hermana fue llevada lejos, distante en el tiempo y el espacio, porque amaba a alguien que no debió. El nombre de esa niña se ha perdido entre las sombras, pero sus recuerdos persisten. Te aseguro que no fue solo una huida, fue un sacrificio por amor que dejó una huella en nuestra familia. La tensión en la plaza era palpable. Valentina sintió como si un rayo hubiera inundado su ser, llevando un rayo de luz, pero también desnudando la oscuridad. Nombres olvidados comenzaban a cobrar vida en su mente, haciéndose eco de todo lo que había sido verdaderamente importante para su familia. ¿Y si todo esto? Valentina empezó a hablar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Y si todo esto es por mí? Si me caso con Carlos, ¿te imaginas lo que será de mí? Iremos a otro lado, lejos de todo. ¿Quién puede asegurar que no sucederá otra vez? Laura se acercó,
colocando una mano en su hombro, como si quisiera al cara a cara. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No quiero que lo hagas por miedo. Quiero que lo hagas porque estás lista para enfrentar la verdad. La historia de tu abuelo no se repite, Valentina. Pero el camino hacia el futuro que deseas no puede estar basado en patrones del pasado. A esas palabras, Valentina sintió que su corazón desbordaba emociones. La plaza, ahora, no era solo un espacio de celebración. Era un terreno fértil, lleno de la tierra de sus antepasados que clamaba a ser reivindicado. ¿Y qué pasó con esa niña?, preguntó, su voz temblando, pero con una nueva chispa de valentía. ¿Por qué no dijimos su nombre? Laura hizo una pausa, el silencio parecía enfriar el aire. Porque su nombre fue olvidado, como muchas cosas que debemos recordar y enfrentar. Su historia no debe morir. La bravura en su tono encendió algo en el interior de Valentina. Pero tú puedes cambiar eso. Puede ser la voz que rompa el ciclo y hable por todos aquellos que no pudieron. Valentina sintió que el peso que llevaba sobre sus hombros se empezaba a desvanecer. Para ser libre, debía tomar una decisión. No solo sobre su futuro con Carlos, sino sobre su propia identidad en medio de un legado de secretos. Antes de que pudiera responder, un grito resonó en la plaza. Todos dieron la vuelta, y la mirada de Valentina se encontró con la de su madre, que había llegado corriendo, su rostro pálido, y los ojos desbordantes de angustia. Valentina. El abuelo Juan ha colapsado, el tiempo pareció detenerse. Valentina sintió que el suelo podía tragarse su cuerpo. Su corazón se disparó de nuevo, pero esta vez por miedo. La historia que creía que estaba empezando a desvelar iba a tornarse aún más confusa. Con un hilo de voz, Valentina murmuró, ahora no solo es la verdad la que necesita salir a la luz, sino la familia que puede desvanecerse antes de lograrlo. Mientras la multitud se agolpaba, y su madre corría hacia ella, Valentina supo que la verdad y la vida misma parecían estar entrelazadas en un hilo delicado. ¿Podría descubrirla antes de que fuera demasiado tarde? Valentina sintió que su mundo se desvanecía. Su madre, con el rostro demacrado y los ojos repletos de lágrimas, avanzaba como un rayo en medio de la multitud que empezaba a inquietarse. Los murmullos de preocupación y las miradas de miedo se sumaban a la confusión que le embargaba el corazón. No solo el abuelo Juan estaba en juego, también su propia verdad estaba colgada de un hilo, y el caos que se desataba a su alrededor parecía querer arrebatarle todo. «Mamá», gritó, pero su voz se perdió entre el bullicio. Cuando por fin llegó a su lado, lo que vio la paralizó. El abuelo yacía en el suelo, la piel cenicienta, y los rostros que se agolpaban a su alrededor estaban impregnados de desesperación. «Llama a una ambulancia, por favor», dijo una voz familiar. Era Carlos, que había aparecido de la nada, su expresión marcada por la urgencia. Valentina se dio cuenta de que él había estado en su mente, incluso en el momento más crítico. Él siempre había sido su ancla, pero ahora la inestabilidad la envolvía como una neblina. Sin pensarlo dos veces, Valentina tomó el teléfono de su madre. Con manos temblorosas, describió la situación al operador, mientras su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando como un eco de la angustia que la atravesaba. Una vez colgado, miró a su alrededor, buscando respuestas entre las miradas preocupadas de su familia y amigos. Pero todo se sentía lejano. El grito de su madre resonaba en su mente. Valentina, no es solo la historia de la niña, es la historia de la familia. ¿Qué quería decir con eso? Ahora, solo podía pensar en el abuelo, en lo que pasaría si no lograban salvarlo. Él necesita saber, susurró antes de darse cuenta de que las palabras no debían quedar en el aire. Necesitaba decirle que conocía su historia, la historia que no se atrevía a compartir. Pero el tiempo se escurrió rápidamente, llevándose con él esos momentos que parecían ser la clave de su propio destino. Las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, un sonido que prometía esperanza, pero al mismo tiempo recordaba la fragilidad del momento. Valentina sintió que todo se desmoronaba, la plaza, los invitados a la boda, incluso la imagen del futuro con Carlos estaban en riesgo. La historia de la niña, de su abuela, todo lo que había quedado oculto le parecía ahora el gran misterio entrelazado con su propio corazón roto. Carlos, sintiendo su angustia, se acercó. «Valentina, tienes que concentrarte. Todo estará bien». Sus palabras eran cálidas, pero no lograban calmar la tormenta dentro de ella. «¿Y si no está bien?», preguntó con un hilo de desesperación. Su mirada se cruzó con la de Laura, quien también había corrido hacia ellas, pálida y asustada. Laura se agachó a su altura y le tomó las manos.
Era un gesto que despertó en Valentina una chispa de confianza. La verdad saldrá a la luz, incluso si es de la manera más inesperada. Pero debemos mantenernos fuertes, por él y por nosotras. La determinación en su voz hizo que Valentina sintiera, aunque solo un poco, que podría enfrentarse a lo que sea necesario. Las luces del vehículo de emergencias comenzaron a iluminar el rostro de su abuelo, que seguía inmóvil en el suelo. En ese instante, Valentina sabía que no solo luchaba por salvar a su abuelo, sino también por desenredar una red de secretos familiares que podría alterar su futuro. No puedo perderlo, Laura. No puedo permitir que se lleve su historia. Las puertas del vehículo se abrieron y los paramédicos comenzaron a trabajar. Durante un breve momento, Valentina sintió que su historia podía unirse a la de su abuelo, pero una voz dentro de ella le advirtió que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos ocultaba realmente su familia? ¿Y qué significaría la verdad si llegaba a salir a la luz en el peor de los momentos? Mientras el fragor de la actividad crecía a su alrededor, Valentina comprendió que el próximo paso podría tanto salvar a su abuelo como desvelar el pasado. ¿Y si esa revelación fuera la clave para encontrar su propia voz en un mundo que parecía tambalearse? En medio de toda la confusión, su mirada se encontró nuevamente con la de Laura. La pregunta resonó en su mente: ¿estaría dispuesta a afrontar la verdad, tanto si era dolorosa como liberadora? La respuesta aguardaba más allá del tumulto, donde la vida y la historia estaban a punto de chocar una vez más. Valentina permanecía en un estado de trance. La realidad a su alrededor parecía fluctuar entre brumas y luces intermitentes. Mientras los paramédicos revisaban a su abuelo, ella solo pudo observar con el corazón en un puño. Las palabras de Laura resonaban en su mente como un mantra: la verdad saldrá a la luz. ¿Pero a qué verdad se referían? El eco de los secretos almacenados en su familia la golpeaba con cada respiración. Carlos, a su lado, intentaba calmarla. En su mirada había una mezcla de preocupación y cariño que prometía apoyo, pero Valentina no podía quitarse de la cabeza la imagen de su abuelo, tendido inerte en el suelo. Con cada intento de reanimación que hacían los paramédicos, sentía que su esperanza se desvanecía un poco más. ¿Está bien?, preguntó, más para sí misma que para Carlos. Confía en ellos, respondió él. Valentina pudo ver en su rostro una firmeza que ella deseaba tener. Cuando los paramédicos finalmente lograron colocar a su abuelo en la camilla y llevarlo hacia el vehículo, un suspiro de alivio mezclado con temor escapó de los labios de Valentina. Era un alivio momentáneo, pues sabían que el camino estaba lejos de acabarse. Ya sentada en la parte trasera de la ambulancia, Valentina no podía evitar recordar aquel relato que había escuchado de su abuela, años atrás. Su abuela, con su voz entrecortada, había hablado de milagros y tragedias, de la fragilidad de la vida. ¿Acaso su abuelo, tan lleno de vida, ahora cruzaría un duro umbral? Mientras el destino incierto los llevaba a la clínica, Valentina se aferró a la idea de que, quizás, al enfrentarse a la posible pérdida de su abuelo, la historia familiar podría reconstruirse de alguna manera. Laura la miraba con preocupación mientras viajaban en silencio. Heredará de ese mismo temor. Necesito saber qué fue lo que ocurrió, dijo Valentina abruptamente, rompiendo el silencio. Lo encontraremos, afirmó Laura. Pero por ahora, no podemos perder el enfoque. Lo más importante es tu abuelo. Sin embargo, Valentina no pudo evitar sentir que había más en juego que solo su abuelo. Si acaso todo esto era un acto premonitorio, un llamado a descubrir una verdad que había subsistido demasiado tiempo en la sombra. Se preguntó si alguna vez podría despertar los ecos de sus ancestros y entender el meollo del misterio que envolvía a su familia. Cuando la ambulancia finalmente se detuvo en la clínica, el ajetreo se intensificó. El ardor en su pecho crecía. Mientras la camilla era trasladada a la sala de emergencias, Valentina tomó la mano de Carlos, sintiendo su apoyo físico, pero también emocional. Necesitaba hablar con su abuelo. No puedo evitar pensar que si solo tuviera la oportunidad de contarle, susurró, sintiendo unas lágrimas escapar de sus ojos. Todo estará bien, Valentina. Lo sentimos aquí. Carlos tocó su pecho donde latía su corazón, como si la conexión que tenían pudiera sostener el peso de todo lo que amenazaba con desmoronarse. Un médico salió de la sala. Su rostro no mostraba un signo claro de alivio o preocupación. El silencio que se apoderó del ambiente era ensordecedor. Valentina sabía que las palabras que saldrían de sus labios traerían consigo un nuevo giro, un nuevo rumbo a su historia. Familia del abuelo Juan, anunció el doctor con voz grave. Inmediatamente, Valentina sintió una mezcla de ansiedad y esperanza. Antes de que pudiera mantener la calma, las palabras del médico la sacudieron de su núcleo.
Es necesario hablar sobre su estado durante aquel tenso instante. La vida de Valentina se inclinó hacia una bifurcación que, por sí misma, podría cambiarlo todo. ¿Qué revelaciones vendrían después de escuchar al médico? ¿Podrían sus decisiones, el acto del momento, llevarla a descubrir los secretos que habían estado ocultos por generaciones? El futuro se sentía más incierto que nunca, pero había un fuego encendido en su interior. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar lo que fuera que vendría. La verdad estaba al alcance, y con ella, también su historia, su voz. ¿Sería esa la oportunidad de desenterrar lo que había estado callado por mucho tiempo? El médico respiró hondo, como si necesitara reunir el valor para pronunciar las palabras que cambiarían todo. Valentina sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como una niebla que no podía atravesar. Carlos le apretó la mano con fuerza, pero ni eso lograba desvanecer la inquietud que se había apoderado de su ser. Su abuelo ha sufrido un infarto, comenzó el doctor. Ha sido grave, y necesita intervención urgente. Las palabras resonaron en Valentina como una campana en el silencio. La culpa, el miedo y la incredulidad se agolparon en su pecho, haciéndola sentir que se caía al vacío. ¿Cómo había llegado a esto? El recuerdo de su abuelo riendo en la cocina, cocinando sus platillos favoritos, la abrazó con nostalgia. ¿Era posible que todo pudiera cambiar tan drásticamente en un abrir y cerrar de ojos? ¿Qué debemos hacer?, preguntó Valentina, con la voz temblorosa. Laura estaba a su lado, los ojos llenos de lágrimas contenidas, y Valentina sintió que debía ser fuerte. Debemos esperar. Tendremos noticias en breve, respondió el médico. A través de su tono profesional, Valentina percibió una chispa de humanidad. Era el tipo de compasión que ella apreciaba, pero no era suficiente. No podía esperar. Necesitaba respuestas. A medida que el doctor se alejaba, ella volvió a enfocarse en Carlos, quien estaba aún más serio que antes. La incertidumbre en su rostro le dio fuerza. Siempre había sido su ancla, alguien que la entendía incluso sin que intercambiaran muchas palabras. ¿Qué fue lo que pasó antes de esto?, le preguntó, tratándole de dar sentido a lo que había sucedido. Carlos frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar. Hablamos sobre buscar el árbol genealógico de tu familia, dijo Carlos, pareciendo vacilar. ¿Recuerdas? Me mencionaste que había secretos, cosas que no se habían contado. Valentina sintió que su pulso aumentaba. Aquella conversación anterior, cuando todo parecía tan trivial, ahora parecía un eco de lo que realmente importaba. Una revelación inesperada surgió en su mente, clarificando algo que había estado escondido tras el dolor de su abuelo. ¿Te imaginas si lo que le pasó a mi abuelo tiene conexión con esos secretos?, susurró. La idea la aterrorizaba, pero la adrenalina la empujaba hacia adelante. Carlos la miró, un brillo de preocupación y curiosidad compartida en su mirada. Quizás deberíamos investigar, una vez que sepamos cómo está tu abuelo. Tal vez hay respuestas ahí que necesitamos saber. La idea de descubrir no solo el destino de su abuelo, sino también el pasado familiar, se convirtió en un rayo de esperanza. Pero esa esperanza venía acompañada de miedo. Lo que podrían encontrar podría cambiar la forma en que veían a su familia, y el precio de esa verdad podría ser alto. Pasaron los minutos como horas, y el ambiente se cargó de murmullos y sollozos de otras familias que aguardaban. Valentina se preguntaba si otros también enfrentaban sus propios secretos como el suyo. En medio de esos pensamientos, la puerta de la sala de emergencia se abrió de nuevo. El médico regresó, y su rostro mostraba una mezcla de seriedad y cuidado. Aquel momento, aquel segundo, se sintió como una decisión radical en el tiempo. Valentina sabía que las noticias podrían ser tanto un alivio como una condena. La tensión en el aire era palpable y su corazón la llevó a desear lo mejor y lo peor al mismo tiempo. ¿Está bien?, preguntó Valentina, su voz retumbando en un susurro aterrador. El médico se detuvo frente a ellos, y antes de que pudiera responder, una lágrima resbaló por la mejilla de Valentina. Hay algo más que debemos discutir. Su mirada reveladora advertía que la revelación estaba a punto de sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Valentina cogió la mano de Carlos con más fuerza, mientras un coro de preguntas resonaba en su mente. ¿Qué secretos se revelarían esta vez? ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por la verdad de su familia? Y así, con el corazón latiendo desbocado y el futuro colgando de un hilo, Valentina se preparó para enfrentar la tormenta. El médico respiró hondo una vez más, su expresión se volvió aún más seria, y Valentina sintió como si el mundo se desvaneciera a su alrededor.
Cada segundo que pasaba sin una respuesta era como un eco en su mente, multiplicando su ansiedad hasta límites insoportables. ¿Qué podría ser tan grave? Su abuelo ha sido intervenido, comenzó el doctor, la voz temblorosa en medio del silencio. Otro latido de su corazón se detuvo, pero su mente estaba ya en el aire. Lo que siguió no fue el alivio que esperaba. Sin embargo, los resultados de la operación han revelado algo inesperado. Valentina se inclinó hacia adelante, buscando en su rostro alguna pista de lo que significaba eso. Carlos, a su lado, apretó su mano con fuerza, como si compartir el dolor pudiera disminuirlo. Las condiciones de su abuelo nos han mostrado que hay problemas complejos en su salud. No solo el infarto, hay antecedentes que parecen estar relacionados con. Hizo una pausa, y en ese instante, un frío recorrió la espalda de Valentina con antiguos problemas familiares. Valentina sintió que en su interior se encendía una lámpara. Las palabras del doctor resonaban en su mente, entrelazando recuerdos y revelaciones. Todos los murmullos de su infancia, aquellos que habló en voz baja, ahora parecían cobrar vida. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Carlos, su voz firme, pero con un pequeño matiz de preocupación. Significa que sería un buen momento para hablar sobre el árbol genealógico, los antecedentes familiares que han pasado desapercibidos. Podría haber información que su abuelo nunca compartió y que afectó no solo su salud, sino también sus decisiones en la vida, explicó el médico, como si intentara romper un hielo frágil. El aire se volvió espeso nuevamente. Valentina se sentía como si estuviera en una cuerda floja, de pie entre el pasado y un futuro incierto. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuró, pero en su voz había una mezcla de temores y una creciente curiosidad. Debemos averiguarlo, Valentina, dijo Carlos con determinación. Si conocemos esas verdades sobre su abuelo, tal vez podamos cambiar su futuro. Esa chispa de esperanza duró solo un momento, porque pronto una idea inquietante cruzó la mente de Valentina. ¿Qué secretos serían tan oscuros? ¿Y por qué su familia había decidido mantenerlos ocultos? Una verdad inquebrantable puede traer tanto luz como sombras. De repente, el sonido de risas lejanas y música vibrando en otra parte del hospital la hizo reflexionar. Cada pequeño signo de normalidad era un recordatorio de lo que se había perdido. Se acordó de las bodas familiares, de los momentos felices que una vez vivieron juntos. Si hay algo que su abuelo nunca contó, Valentina se interrumpió con su propio pensamiento. La historia de su familia no era solo un hilo de secretos, sino la tela que entrelazaba sus vidas, cada uno con retos y alegrías. La abuela que guardaba palabras de amor en su corazón y después de la muerte se convertían en un eco distante. La angustia del presente palpitaba en su pecho. ¿Era esta la oportunidad que estaban buscando? Los secretos de su pasado estaban destinados a salir a la luz en el momento más crítico. Los ojos del médico se suavizaron, como si reconocieran en ella una dote similar. Si deciden buscar esas conexiones, tendrán que estar preparados para lo que pueden encontrar. Las palabras retumbaron en la sala. Valentina miró a Carlos, necesidad y complicidad brillando en sus miradas. Estoy lista, dijo, con una mezcla de nervios y determinación. Antes de que el doctor pudiera reanudar la conversación, un sonido fuerte y caótico se escuchó desde el pasillo. Hubo corridas, gritos. Los tres intercambiaron miradas atónitas, un nuevo miedo despertando en sus corazones. ¿Qué está sucediendo?, preguntó Carlos. El médico se volvió hacia la puerta, y en su rostro se reflejó una preocupación inusual mientras miraba hacia el exterior. Valentina sentía que algo más se avecinaba, algo que podía cambiar aún más la narrativa que habían comenzado a desentrañar. Permanezcan aquí, sugirió el médico. Voy a averiguar qué ocurre. Valentina y Carlos se miraron de nuevo, el latido de su corazón era un tambor en sus oídos. ¿Qué pasaría si la tormenta que se aproximaba no era solo una coincidencia? El sonido tumultuoso continuó, acercándose, alimentando la inquietud en su estómago. Y, en un instante de claridad, Valentina comprendió que esa búsqueda de la verdad sobre su familia apenas estaba comenzando. Lo que estaba por venir podría cambiar no solo su vida, sino todo lo que creía conocer sobre el pasado. ¿Estamos listos para esto?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Valentina respiró hondo, sintiendo la urgencia del momento. No hay vuelta atrás, respondió, y así, mientras el caos se desataba a su alrededor, ambos supieron que el verdadero desafío estaba por comenzar. El pasillo estalló en un torbellino de emociones. Valentina y Carlos se miraron, la incertidumbre brillando en sus ojos. ¿Qué había detrás de ese griterío? La atmósfera en la sala, antes tensa y opresiva, se había transformado en un nudo de expectativa.
Valentina sintió que su corazón latía con más fuerza, resonando como un tambor que anunciaba un cambio inminente. ¿Deberíamos salir?, preguntó Carlos con un hilo de voz temblorosa. Valentina dudó un instante. El médico se había ido, y los ecos de las risas y la música estaban ahora sustituidos por una mezcla de caos y confusión. Sin pensarlo, se levantó y lo siguió hasta la puerta. Juntos se asomaron, y lo que vieron hizo que sus rostros palidecieran. Un grupo de enfermeras se movía frenéticamente, otros médicos intentaban contener a un hombre de apariencia desarreglada que gritaba con desesperación. En otros rincones, el aire se llenaba de murmullos alarmados. Valentina sintió como si un peso plomo se posara en su pecho. ¿Quién es?, preguntó Valentina, incapaz de despegar la vista de aquel espectáculo aterrador. No lo sé, respondió Carlos mientras, con una mezcla de temor y curiosidad, se acercaron un poco más. Pero parece que algo ha sucedido. De pronto, vislumbraron al doctor emergiendo entre la multitud, su rostro severo y decidido. Sin embargo, llevaba en su mirada una chispa de preocupación. Cuando alcanzó la posición del hombre, su tono cambió a uno de calma y autoridad. Por favor, ayúdame a calmarlo. Necesitamos que se sienta seguro. Valentina, atrapada entre la realidad de lo que veía y el mar de preguntas que la invadía, sintió que su cabeza giraba. Carlos puso una mano firme en su hombro, como si eso pudiera anclarla a la situación. ¿Y si esto está conectado con el abuelo?, Carlos susurró. Valentina se dio cuenta de lo que eso significaba. Ese hombre perdido en la confusión podría tener respuestas para ellos. Quizás era un familiar lejano, alguien cuya existencia había sido mantenida en la sombra. Una voz en su interior le decía que esa escena caótica tenía un propósito, que los secretos del pasado estaban peleando por salir. Pero, ¿a qué costo? Sin pensar en las posibles consecuencias, Valentina se armó de valor y se adentró en la multitud con Carlos a su lado. Disculpen, gritó a las enfermeras. ¿Qué ha pasado aquí? Una de las enfermeras se giró, sorprendida por la pregunta, y le lanzó una mirada de cansancio. El hombre está en crisis, ha perdido a alguien muy cercano. No sabemos si puede recibir ayuda si no se calma. Valentina sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Un familiar perdido? Las palabras del médico resonaban en su mente, antiguas conexiones familiares. El hilo invisible que tejía a la familia parecía estar deshilachándose ante sus ojos. ¿Podríamos ayudar? Carlos intervino, su voz firme aunque empapada de inquietud. La enfermera dudó, su rostro cambiando de expresión, como si empezara a ver la chispa de determinación en ellos. ¿Realmente necesitan calma? ¿Ustedes conocen al paciente? No, pero queremos ayudar. Tal vez podamos ofrecerle apoyo, respondió Valentina, sintiéndose más decidida. La enfermera asintió, y ante su aprobación, Valentina avanzó hacia el hombre. Sus ojos, desorbitados y llenos de lágrimas, reflejaban un dolor intenso. Valentina sintió la necesidad de acercarse, de compartir ese sufrimiento. Está bien, comenzó, su voz suave. Estamos aquí contigo. ¿Cómo te llamas? Los ojos del hombre la miraron, llenos de desesperación, y por un instante Valentina sintió que se atravesaban las barreras del tiempo. Dentro de él había un dolor familiar, algo que resonaba con su propio corazón. El hombre balbuceó algo inaudible, pero las palabras eran suficientes para encender una llama. Valentina comprendió que aquella historia estaba interconectada. Justo cuando pensaba que se acercaba a un hallazgo, una emergencia más apareció. Un médico llegó corriendo, buscando entre la multitud a su paciente. Necesitamos que todos se hagan a un lado. Valentina lo miró y sintió que el misterio se intensificaba. Eso era solo el inicio. Mientras el caos continuaba, una pregunta revoloteaba en su mente. ¿Qué secretos revelaría la complejidad de este nuevo encuentro? A medida que la preocupación aumentaba, un eco de esperanza surgió en su interior. Debían encontrar el significado detrás de todo esto, y así, el camino para descubrir los secretos familiares apenas estaba comenzando. Pero lo que no sabía era que cada pieza nueva en este rompecabezas podría sacudir la verdad de su propia existencia. Iba a ser una noche inolvidable. Las luces del hospital titilaban como estrellas perdidas, y Valentina supo que lo peor estaba aún por llegar. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido? Valentina sintió que la presión en su pecho aumentaba. El caos a su alrededor se volvía un eco distante. El hombre, que parecía haber perdido toda esperanza, se aferraba a algo, un recuerdo, una conexión perdida, y ella era incapaz de apartar la mirada. ¿Por qué gritas? Su voz, suave y comprensiva,
parecía perderse entre la multitud. Carlos a su lado se mantenía en silencio, su mirada fija en el hombre como si intentara leer su sufrimiento. La enfermera, sintiendo que el momento ya había llegado, decidió dejar que ellos intentaran ayudar. Un leve sentir y su figura se desvaneció entre las sombras del pasillo. El hombre, con los ojos inyectados de lágrimas, finalmente tomó una respiración profunda. «No puedo», exclamó, su voz quebrada. «La he perdido, no puedo perderla». «¿A quién has perdido?», preguntó Valentina, casi temiendo la respuesta. «A mi hermana». Sus palabras brotaron con un dolor tan palpable que resonó en el corazón de Valentina. «Estaba aquí, y ahora no sé dónde está. Tenía que estar aquí». La angustia en su voz era un espejo del temor que Valentina había sentido al pensar en su propio abuelo. En un instante, lo que antes parecía solo un conflicto ajeno se tornó en un inquietante paralelismo. Carlos se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos revelando su propia lucha interna. «La encontraremos». Valentina sintió que esas palabras eran como tonterías, pero la esperanza en su interior crecía. «Dinos, ¿cómo se llama tu hermana?». Ana respondió, su voz cada vez más quebradiza. «Ana, ese es todo lo que tengo». Sin ella no sé cómo. Las lágrimas de Valentina luchaban por salir. «Ana». Ese nombre resonó en su mente. Había escuchado ese nombre, un susurro en las conversaciones familiares, un eco de un pasado que parecía reclamarlos. «¿Te gustaría que busquemos a Ana?», intervino Carlos, tratando de infundir un hilo de calma en la crisis. «Quizás podamos localizarla, o alguien en el hospital pueda ayudarnos». El hombre asintió lentamente, su expresión cambiando de desesperación a una chispa tenue de esperanza. Valentina tomó el riesgo de acercarse aún más. «Mira a tu alrededor. El personal está aquí para ayudar. No estás solo. Estamos contigo». Algo en la vulnerabilidad de sus palabras les unió a todos en ese instante caótico. El hombre la miró, sus ojos llenos de gratitud y miedo a la vez. Valentina sintió un fuerte impulso de abrazarlo, de compartir su carga. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás, proporcionando el espacio que necesitaba en su dolor. Mientras el médico que había irrumpido antes pedía más información sobre la situación, Valentina abrió su teléfono. La red del hospital era escasa, pero tal vez con un poco de suerte, podría conectarse con alguien que conociera a la enigmática Ana. «No la conocemos, pero podemos investigar». Valentina miró a Carlos, y éste asintió, entendiendo el hilo del plan que empezaba a tejerse. «Ya hemos llegado tan lejos, ¿por qué no continuar con esto?». El murmullo del grupo a su alrededor se desvanecía e incluso los ecos de la multitud comenzaban a parecerse a un susurro melodioso. Valentina sabía que lo que estaban a punto de descubrir no solo podría transformar la vida de aquel hombre, sino que también podría revelar secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Las puertas del ascensor se abrieron, dejando salir un rayo de luz que parecía querer guiarles. Cuando se adentraron en el elevador, Valentina sintió que el tiempo se detuvo por un instante. El hombre respiraba pesadamente, y el corazón de Valentina latía con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Y si Ana está en otra parte del hospital?», dijo de repente, su voz temblando. «¿Y si no hay nada que hacer?». Antes de que Valentina pudiera formular una respuesta reconfortante, el elevador se detuvo con un golpe inesperado, y la luz parpadeó antes de apagarse, dejando todo en la penumbra. «No», gritó el hombre desesperado. «¿Qué sucedió?». Valentina sintió que un escalofrío recorría su columna. ¿Sería que estos eventos estaban conectados de alguna manera más profunda? En medio de la oscuridad, las preguntas se multiplicaban, y el futuro se volvía más incierto. Un silencio espeso llenó el aire, y Valentina tuvo la sensación de que el destino del hombre y el de su familia estaban entrelazados en algo mayor de lo que jamás hubieran imaginado. ¿Cuál sería la verdad que aguardaba en la oscuridad? Fuera del elevador, las luces del hospital titilaban, exponiendo los secretos ocultos bajo el peso del sufrimiento humano. En ese instante, lo único que Valentina podía hacer era aferrarse a esa chispa de esperanza que aún brillaba en su corazón. El viaje apenas comenzaba. Podrían encontrar a Ana y, al mismo tiempo, desentrañar los secretos que habían mantenido a su familia atada al pasado. La pregunta pendía en el aire, esperando a ser respondida. Valentina sintió que la oscuridad del elevador era más que una falta de luz. Era un símbolo de los secretos que habían quedado enterrados, y mientras su respiración se aceleraba, supo que no había vuelta atrás. La urgencia de encontrar a Ana se mezclaba con la necesidad de descubrir la verdad más profunda sobre su propia familia.
¿Qué destellos emergerían en esa penumbra? El silencio se volvía palpable, cada latido de su corazón resonando con fuerza, atrapado entre el miedo y la esperanza. De repente, sintió la mano temblorosa del hombre asido a su lado. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con la voz rota. Valentina, buscando claridad en su mente, contestó con firmeza. Vamos a salir de aquí y a encontrar respuestas. Con determinación, Valentina presionó el botón de emergencia, pero no tuvo éxito. En ese momento, miró a Carlos, quien parecía desenvolverse ágil en la confusión. No podemos quedarnos aquí, insistió Carlos. Debemos salir. No podemos perder tiempo. Valentina asintió y, con esfuerzo colectivo, comenzaron a mover el elevador intentando que el mecanismo respondiera. Era un esfuerzo doloroso, pero en su interior ardía una chispa de unidad. Como resultado, sintieron un leve movimiento. Era señal de que la resolución de su búsqueda estaba al alcance. Finalmente, el elevador dio un sacudón, y las puertas se abrieron con un chirrido. La luz se abalanzó sobre ellos, iluminando un pasillo repleto de personal médico, y se respiraron nuevas esperanzas. Sin esperar, se lanzaron hacia adelante, guiados por un impulso febril. Valentina podía sentir los ojos de aquellos que se cruzaban en su camino. ¿Dónde está la unidad de emergencias?, urgió. Su fervor era contagioso, un hilo que los unía a todos. Un enfermero les indicó el camino, y la tensión se volvió a elevar en su pecho mientras corrían. Al llegar a la unidad, se encontraron con un bullicio cargado de ansiedad e incertidumbre. Necesitamos saber de Ana, dijo Valentina con voz firme, el eco de la decisión resonando en sus palabras. El enfermero asintió, pero en su rostro se dibujaba una línea de preocupación. Valentina tomó una respiración profunda, su corazón latiendo para abrirse paso. Podemos ayudar. Sabemos que hay una conexión. El enfermero frunció el ceño. Hay muchas personas aquí en estado crítico, pero puedo ver lo que puedo hacer. Los ojos del enfermero brillaron con una mezcla de valoración y resignación, y Valentina sintió que su intuición se transformaba en acción. Sabía que todo lo que estaban haciendo tenía un propósito. Al instante, el enfermero empezó a hacer preguntas. Valentina lo miraba con intensidad, mientras Carlos la sostenía, como una ancla en medio del caos, el solo contacto haciéndola más fuerte. ¿Cómo se llama el paciente?, preguntó finalmente. Ana, su hermana. No sabemos dónde está, tenemos que encontrarla, seudó el hombre, su voz quebrada. Cada palabra era una cuerda de dolor que resonaba con los ecos de su propia historia familiar. Después de interacciones rápidas, Valentina supo que debían ser más estratégicos, que podían convertir su búsqueda en algo más. La luz, cernida sobre ellos, se transformó en una chispa de esperanza, y cada paso adelante impregnaba su corazón con una conexión más profunda que la superficie de la angustia que les rodeaba. Al salir del área de emergencias, intensificaron su búsqueda. De repente, un grito resonó en el aire, un grito conocido que cortó el silencio. Ana. El hombre reconoció la voz y, acto seguido, se dirigió con rapidez hacia la fuente, revelando una habitación donde un grupo de enfermeras intentaban estabilizar a una mujer. Valentina contuvo la respiración al ver el rostro de Ana. Había pasado tanto tiempo, pero interpretar la conexión hizo que las emociones florecieran como un jardín tras la lluvia. Tardó un momento, pero finalmente se encontraron, un abrazo de dolor y alivio entrelazándose en el espacio. La historia de dolor y secretos ya no solo afectaba a la familia de Valentina, ahora era una intersección de vidas. Una cuerda entrelazada de supervivencia. Después de un momento, Ana se volvió hacia Valentina, lágrimas brotando de sus ojos. ¿Eras tú quien me llamaba? Sus palabras eran tan sutiles, que parecían delicadas como un susurro. Valentina sintió que su corazón se sentía más lleno, mientras el peso de su propia historia comenzaba a liberarse. Sí, estamos aquí. Juntos. El abrazo que siguió no fue solo físico, fue un compromiso de crear puentes, de abrir puertas a la verdad y cerrar la distancia que había causado tanto dolor. Valentina comprendió que la vida estaba llena de giros inesperados, pero también sabía que todo lo que habían enfrentado los había dejado juntos. No era solo el legado de secretos lo que tenían que confrontar, sino un camino a seguir. Elena, su abuela, se había llevado los secretos al otro lado, pero el presente reclamaba verdad y amor. Valentina, Carlos y sus nuevos amigos encontraron la transformación en la tragedia. Cada pequeño paso que daban hacia adelante dejaba huellas, revelando la fortaleza que todos compartían. La plaza que había sido un centro de inquietud se había convertido en un espacio fértil,
Preparado para aceptar nuevos comienzos, al salir del hospital, el aire fresco parecía recobrar su esencia. Cada paso en la calle empedrada resonaba con la historia que compartían como comunidad. Valentina no solo había encontrado a Ana, sino que también estaba en el camino de sanación para su propia familia, un camino guiado por la verdad y el amor. Ella sabía que ese era el inicio de una nueva historia, llena de luz y esperanza. El viaje apenas comenzaba, pero el deseo de dar cabida a la verdad ya estaba allí. La historia nunca termina, solo se transforma, pensó Valentina mientras llevaban sus corazones llenos de nuevo amor hacia el hogar, listos para enfrentar el futuro juntos. Y a ti, que has estado con nosotros a lo largo de esta aventura, no olvides que este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas transformaciones. Cuenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de superación. La verdadera fuerza se encuentra en la unión y el apoyo de nuestra comunidad. Hagámoslo juntos.